Bueno, pues vamos a empezar el Evangelio del domingo. Vamos a encomendarnos a Dios. Dice la palabra de Dios, donde dos o más personas se reúnan en mi nombre, ahí estoy en medio de ustedes. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos enseñe su palabra, su sabiduría, que podamos comprender el mensaje que Dios nos quiere dar el día de hoy. Ven, Espíritu Santo, ingresa en nuestra mente, en nuestro corazón. A ti, Divino Espíritu, a ti sea la gloria, el honor, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a sentarnos para iniciar. Quisiera empezar con esas palabras. Los apóstoles les dijeron esas palabras al Señor. Señor, aumentanos la fe. Pero ¿por qué le dijeron los apóstoles estas palabras al Maestro, al Señor Jesucristo? Debido a que sus enseñanzas del Maestro, al momento de enseñarles la palabra de Dios, llegó un momento en que dijeron, esto no lo podemos creer. Por lo cual, aumentanos la fe, le pidieron a Jesús. Hoy vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo es que la fe nace en cada uno de nosotros? ¿Cómo se fortalece la fe? Vamos a leer el Evangelio del domingo, pero antes de empezar a leer el Evangelio, vamos a empezar a ver qué es la fe. ¿Tenemos alguna pequeña idea o sabemos qué es fe? Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer qué es la fe. Los apóstoles pedían, dame más fe, Señor, auméntame la fe. ¿Pero qué es la fe? Hebreos, el capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer qué nos dice Hebreos. ¿Está prendiendo los dos micrófonos? Así, vale. Vamos a ver. Dice, la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. ¿Qué es la fe? Dice, aferrarse a lo que se espera. Es decir, tenemos nosotros que estar convencidos de que vamos a recibir lo que esperamos recibir del Señor. Aferrarse. Tenemos que estar seguros. No debe haber duda. Eso es la fe. También dice, es la certeza de cosas que no se pueden ver. De cosas que no se pueden ver. Por ejemplo, supongamos que mi matrimonio anda muy mal, ¿no? Y yo le pido al Señor, oye Señor, ayúdame en mi matrimonio. Dice la palabra de Dios, tienes que aferrarte, tienes que estar completamente seguro, sin dudarlo, sin vacilarlo, de que el Señor puede ayudarte a resolver tu matrimonio, a que vivas mejor, en paz. Dice, aférrate, tienes que aferrarte. Y dice, tienes que estar completamente seguro, dice certeza, tienes que estar completamente convencido de cosas que no podemos ver. Como por ejemplo, hemos leído en la palabra de Dios cuando dice, donde dos o más personas se reúnen en mi nombre, ahí estoy presente en medio de ustedes. Es decir, algo que yo no puedo ver, pero digo, tengo que estar convencido
de que realmente Dios está presente en este lugar. Eso es la fe. Ahora, a lo largo de la historia, vamos a hacer como que un recordatorio, un repaso, ¿no? Que leemos en el Antiguo Testamento. Por la fe, sabemos o creemos que Dios hizo el cielo, el mar, las estrellas, los planetas. Nos hizo a nosotros. Por la fe. Es algo que nosotros no podíamos ver ni imaginar, pero que ahora podemos ver. ¿Cómo dice otra vez la fe? ¿Qué es la fe? La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Veamos. Por la fe, ¿sí recuerdan a Caín y Abel? Abel le ofrecía mejores sacrificios al Señor, porque creía en el Señor, por lo cual fue considerado justo. ¿Por qué? Porque hacía mejores ofrendas al Señor y eso le agradó. Por la fe, no sé si recuerdan a Noé. Cuando le dijeron, oye, Noé, le dijo Dios, se va a inundar la tierra, ¿no? Construye un arca. ¿Qué hizo Noé? Creyó por la fe. Algo que no se podía imaginar. Pero ¿qué hizo? Trató de salvar al pueblo, pero no fue escuchado. Y él salvó a toda su familia por la fe. Recordemos al padre Abraham. Padre Abraham salió de su tierra a un lugar prometido por Dios por la fe. Ya en avanzada edad, y su esposa, recuerden, su esposa Sara, siendo estéril, pudo tener un hijo porque Dios le dijo, te voy a dar un descendiente, y él creyó a Abraham en la promesa por medio de la fe. ¿Y cuántos fueron sus descendientes? Fueron inimaginables por la fe. También por la fe le dijo Dios, oye, sacrifícame a tu hijo. No me recuerdo, se llamaba Isaac, ¿te acuerdan? ¿Qué hizo Abraham? Iba a sacrificar a su hijo, porque él pensaba de que si Dios tiene poder para dar vida, también tiene poder para revivir a los muertos. Vamos a leer una vez más la fe. La fe es aferrarse. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Entonces, vamos a ver, la fe es un don divino, proviene de Dios. Pero ¿qué creen? Es totalmente gratuito. La fe es gratis. Para el que quiera, es gratuito. Y la fe, según la palabra de Dios, es una fuerza tan poderosa que puede hacer hasta lo imposible. ¿Sí recuerdan el Evangelio? Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Tan posible como decirle a un árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar. Y ese árbol les obedecería. Es decir, para nosotros es imposible, pero para el que tiene fe, todo es posible. Ahora, ¿cómo es que nace la fe? ¿Cómo creen ustedes que nace la fe en nosotros? ¿Cómo es que nace? Vámonos a Romanos, capítulo 10, versículo, a ver, dile el 17, a ver. Ahí nos dice cómo es que la fe nace en nosotros. ¿Cómo puede nacer la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Según dice el Evangelio, que la fe nace a través de la predicación. Cuando se predica la palabra de Dios, es cuando la fe nace en nosotros. Y lo que se proclama es la palabra de Dios. Vean cómo dice Romanos. ¿Lo tienes? ¿Lo puedes leer? Bueno. Romanos capítulo 10, versículo 17, a ver si es el 17.
capítulo 10, versículo 17. Porque dice, A ver, lee. así pues, la fe nace al oír el mensaje. A ver, lee una vez más con el micrófono. Y así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. ¿Cómo es que nace la fe en nosotros? Al oír el mensaje, es decir, la palabra de Dios. No hay otra manera para que nazca en nosotros la fe. Alguna vez se nos dijo, no, el cielo fue creado por Dios, ¿se acuerdan? Y nosotros empezamos a creer. ¿Cómo nació el mundo? A través de la palabra de Dios. Que se haga el cielo, se hizo el cielo, ¿no? Que se haga las estrellas, el planeta, el mar, los animales. No hay otra forma. Recordamos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Padre Abraham? Ahí tienen a Moisés y a los profetas. Escúchenlos. Para que nosotros puedan nacer la fe, tenemos que aprender a escuchar, estar atentos a la predicación. Ahora, ¿por qué los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe? Ahora vámonos al Evangelio. Al Evangelio según San Lucas capítulo 17, versículos 5 al 10. ¿Cuál fue el motivo que les dijo, por el cual los apóstoles les dijeron al Señor, aumentanos la fe? ¿No tienes? Vamos a leer el 5, a ver qué nos dice. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Ahora, fue lo que le comentaba al principio. Los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dice, no tienen nada de fe. Porque si tuvieran una fe, dice, del tamaño de un granito de mostaza, o sea, así de chiquitita, le pudieran decir a este árbol, arráncate y plántate en el mar, y les obedecería. Pero ¿por qué le estaban diciendo al Señor, aumentanos la fe? Vamos al versículo 3. ¿Por qué los apóstoles le dijeron ese mensaje al Señor? Ahí mismo, en el versículo 3. Cuídense ustedes mismos. Vean cómo empieza. Cuídense ustedes mismos. Es decir, no debo de cuidarme de lo que hace mi vecino, de lo que hace mi papá, de lo que hace mi suegra, mi cuñado, mi hermana, mi abuela, mi tía. O sea, mi vecino. No tengo que cuidarme de los demás. ¿De quién nos tenemos que cuidar nosotros? De uno mismo. Lea una vez más. Cuídense ustedes mismos. Vean, ¿de qué nos vamos a cuidar? Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. ¿De qué nos vamos a cuidar? De aprender a perdonar. Si tu hermano te ofende, si te habla mal de ti, si te agrede, cuídense a ustedes mismos. ¿Qué deben de hacer si se arrepiente? Perdonar. Y eso es tan fácil, ¿no? Pues vamos a perdonarlo, es como una plantita, vamos a arrancarla, es fácil. Pero ¿qué dice el Señor? Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. Si te ofende, ¿cuántas veces al día? 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. Vean, perdonar una vez a una persona debe ser algo un poquito fácil, ¿no? Pero imagínense perdonar 7 veces a la misma persona al día. Es una cosa difícil. Por eso dice el Señor Jesucristo, es como un árbol. Porque para nosotros es algo
difícil por nuestras propias fuerzas. Perdona a una persona que te está una y otra y otra y otra y otra vez, 7 veces al día. Es imposible para nosotros. Por eso los apóstoles le dijeron en el siguiente versículo, ¿qué le dijeron los apóstoles? Señor, aumentanos la fe. O sea, yo no puedo creer lo que tú me estás enseñando, Señor. ¿Cómo que perdonar 7 veces al día? Por eso, auméntame la fe. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesucristo? Lo que el Señor nos quiere enseñar es que la única manera de nosotros poder perdonar a esa persona que 7 veces al día va a venir y te va a insultar y te va a agredir, maldecir, hablar mal de ti, únicamente por fe podemos hacerlo. No hay otra. Porque Dios dice, cuando decimos el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Perdona nuestras ofensas. O sea, perdóname antes, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la vida de eso se trata. Es ese árbol que se planta en nuestro corazón y ahí nace el odio hacia una persona. Yo no lo puedo ver porque lo odio. Yo no lo puedo ver porque me cae más mal. ¿Cómo se atreve a hablar mal de mí? ¿Cómo se atreve a ofenderme? Y dice el Señor Jesucristo, ustedes que me escuchan, que son mis apóstoles, mis seguidores, si tan solo tuvieran un poquito de fe, serían capaces de poder perdonar todas las veces que sean necesarias a ese hermano. Pero si nosotros hoy en día no podemos perdonar o vivimos con rencor hacia una persona, o sea, no lo puedo ver ni soportar, te está diciendo el Señor prácticamente que no tienes ni un granito de fe. Ahora, vamos a ver, el Señor habla de un árbol, ¿se acuerdan? Le dirán a ese árbol, lo imposible para nosotros es posible para Dios. Ese árbol puede significar para muchas personas el alcoholismo. Muchas personas hoy en día viven en el alcoholismo, quieren salir de ellas mismas, pero no pueden porque ya son adictos. Pero dice el Señor Jesucristo, si tú tienes fe y me lo pides, aunque sea del tamaño de una granita de mostaza, pudieras dejar de tomar. Lo mismo pasa con los drogadictos. Los drogadictos llegan a un punto en el que dicen, yo quiero salir, quiero dejar de ser drogadicto. ¿No les ha pasado? ¿No han escuchado alguna vez? Es que yo quiero dejar el alcohol, pero no puedo. Es que lo voy a dejar, sí puedo, ¿no? Y luego caemos. Ese árbol que no podemos arrancar, que es el orgullo, el rencor que se puede instalar en nuestros corazones, lo podemos nosotros arrancar por medio de la fe. Ahora, la fe también puede obrar en nosotros cuando pues no tenemos salud, ¿no? Yo creo en el Señor que Él puede hacerlo. Ahora, creer en el Señor es creer que nosotros no estamos solos. Hay una fuerza que nos quiere ayudar, que está a un lado mío, no está lejos de mí Dios, está a un costado mío, que si yo creo que Dios me puede ayudar, lo puede hacer. Pero si yo dudo del poder de Dios, o sea, yo me paralizo y Dios tampoco me va a poder ayudar, porque Dios actúa por medio de la fe firme. Aferrate a la fe, a estar convencidos de que Dios puede ayudarte, lo que esperas del Señor. Vamos a ver, por ejemplo, ¿se acuerdan de los apóstoles? Cuando Jesús los mandó primero en la barca y se fueron en la barca. ¿Se acuerdan? Y empezó las olas, la tormenta. Y Jesús vino caminando sobre las aguas. Y los apóstoles se asustaron. ¿Y qué dijeron? Es un fantasma, dijeron. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? No teman, soy yo.
Y aquí viene Pedro y dice, Pedro, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas hacia ti. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Ven. ¿Y qué hizo Pedro? Es el Señor, yo quiero comprobar que ese Señor bajó de la barca y dice la Biblia que empezó a caminar. Así nos va a pasar a nosotros cuando empecemos a confiar en el Señor. Decimos a todos así emocionados, yo creo que el Señor me puede ayudar en esta situación. Yo creo en su palabra, en su poder. Yo creemos firmemente en el Señor, ¿no? Lo mismo le pasó a Pedro. Empezó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Cuando empezó a caminar, su mirada estaba puesta en el Señor. Y empezó a caminar. Pero ¿cuál fue el problema de Pedro? Que apartó la mirada de Dios. Y empezó a ver las olas y el viento que chocaba contra la barca. ¿Y qué le pasó a Pedro? Dice la Biblia que tuvo miedo. El problema que el miedo es más fuerte que en la fe, Dios no puede obrar. Tenemos que confiar ciegamente en el Señor, en el poder del Señor. Dice, tuvo miedo y empezó a hundirse, porque apartó la mirada del Señor. Y al final dijo, Señor, sálvame, le dijo Pedro. ¿Y qué hizo el Señor? Lo salvó. Así nos ha pasado a nosotros cuando empezamos a confiar en el Señor. Yo creo en el Señor, decimos, ¿no? Y al final, todo se resuelve. Economía, problemas, pleitos, de preocupaciones, ¿no? A veces nos preocupa algo, pero después de un tiempo, pues ya se resolvió esa preocupación que nos traía. Ese es el Señor que nos ayuda. Sálvame, y el Señor lo ayudó a Pedro. ¿Y qué dijeron los apóstoles? No, primero hizo un reclamo al Señor Jesucristo. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Y qué dijeron los apóstoles? Realmente es el Dios, le dijeron los apóstoles. El problema que nosotros tenemos es lo que nos pasa con los apóstoles, que pensamos que es un Dios que está lejos de nosotros, que vive apartado de nosotros. Búscame, adelántamela. Búscame en San Marcos, capítulo 9, versículo 23. El problema de nosotros es que dudamos del poder de Dios. Por eso cuando se subió Pedro a la barca, dijo, realmente es el Señor. O sea, no sabían que es el Todopoderoso. Por eso tuvo miedo. ¿Buscaste? Vean qué dice. Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. ¿Por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree, para el que tiene fe. Por eso dice, pueden arrancar este árbol y plantarlo en el mar y les obedecería. Jesús se lo dijo a un papá que dudó del poder de Dios. Cuando quiso sanar a su hijo, le llevó a su hijo al Señor Jesucristo. Y le dijo el papá, oye, si tú puedes hacer algo, sánalo. ¿Y cómo le contestó el Señor Jesucristo? Jesús le dijo, ¿por qué me dices si puedes? Todo es posible para el que cree. ¿Cómo es la frase? Todo es posible para el que cree. Todo es posible. Para Dios todo es posible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Recuerdo una vez que me dio tos. No sé si lo he contado alguna vez. Amanecía con flemas. Así pasé el primer día, el segundo día, el tercer día, cuarto, quinto, sexto. 8 días con tos. Y a Sureli se le ocurrió decirme, oye, fíjate que esa tos
Dicen que tarda un mes, 2 meses, no sé si alguna vez lo escucharon. Que es una tos que te daba y te duraba un mes, 2 meses. Y yo, ¿cómo, Sureli? Le dije, yo pensé que era una tos normal, ¿no? Como cualquier enfermedad. Y me lo dijo en la tarde, Sureli, ¿no? Entonces yo me empecé a programar, ¿no? Dios puede ayudarme, decía. Dios puede, ¿no? Desde la tarde empecé a programarme. Y acá en la noche, pues en mis oraciones, trato de hacer oraciones todos los días. Y yo estaba orándole al Señor. Yo le decía la frase, Señor, si tú puedes, si tú quieres, puedes hacerlo. Puedes sanarme, Señor, si tú quieres, porque para ti no hay nada imposible. Yo le repetí al Señor mis oraciones. 1 hora, estuve 1 hora, 1 hora y media, ¿no? Surey se durmió. Y a mí me gusta tener la Biblia a la mano, o sea, cerrada. Porque cuando yo le oro al Señor, yo le pido algo, algún consejo, o que me ayude en un problema, alguna situación, ¿no? El Señor me contesta. Bueno, yo así lo veo, a través de su palabra. Y cuando abrí el Evangelio, yo estaba tosiendo en ese momento, ¿no? Estaba tosiendo. Leí la frase del leproso cuando se acercó a Jesús y le dice, Señor, si tú quieres, puedes hacerlo. Es la frase que yo le venía repitiendo al Señor en mis oraciones. Y entró una emoción en mí, una alegría. Me sentí escuchado por el Señor y dije, y le empecé a alabar al Señor de mi emoción, ¿no? Porque yo estaba durmiendo, de mi emoción que tenía. Y yo sentía que estaba alabando al Señor y la tos quería callarme. ¿No se acuerdan cuando quieren hablar y la tos, como que tanta atragantada? Entonces, yo le decía al Señor, bendito seas, Padre, lo adoraba. Y la tos se quedaba acá en mi garganta. Quería callarme la tos. Pero yo dije, no, la tos no me va a poder callar porque Dios puede sanarme en ese momento. Confío en el Señor. Y la tos me quería callar. Y sentí como que escuchaba por Dios. Confié en el Señor en ese momento. Y sentí como que la tos empezó a disminuir. Lo estaba sentí esa emoción. Y dije, le voy a cantar al Señor, porque a veces le canto al Señor en mis oraciones. Le canto de canciones de alabanza. Puse mi celular y empecé a cantar. Y Sureli me decía, cállate, tengo sueño. Pero Sureli no estaba, pues no sabía, porque ella estaba casi dormida, ¿no? De lo que estaba pasando. Y yo, pues no le hacía caso a Sureli. Y yo siguiéndole cantando al Señor. Y Sureli otra vez, cállate, me decía, ¿no? Y yo cantándole al Señor, ¿no? Y ya dije un momento que Sureli ya como que ya cállate. Y ya dije, Diosito, te agradezco mucho, Padre, porque me escuchaste y porque me ayudaste y porque me sanaste, ¿no? Y apagué mi celular. No volví a toser. Al día siguiente, sin flemas. Es que para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? Nos va a pasar como a los apóstoles. Cuando empezamos a confiar en el Señor, empezamos firmes. El Señor puede. El problema, ¿cuál es? Que los problemas no se calman. El Señor sabe en qué momento te va a ayudar. No es que tú digas, ayúdame y ya. No es así. Es el Señor cuando lo mejor le convenga, le parezca. Porque Él ve el pasado, el presente y el futuro. Ese es nuestro Señor. Y en nuestras oraciones sería válido pedirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Sería una oración grata al Señor, porque nuestra fe, pensamos que es una fe grande tal vez, ¿no? Pero realmente, dice el Señor, si tú tuvieras un granito de fe, pudieras hacer hasta lo imposible. Ahora, la otra parte, vamos a ver cómo es que la fe se sigue fortaleciendo, sigue creciendo. ¿Qué nos dice el Evangelio de Lucas? Lucas, la continuación. ¿Acaso, dice, no? Después de que el árbol se planta en el mar, ¿qué dice? Capítulo 17, versículo 5 en adelante.
¿Acaso tiene un servidor que que está que está arando o cuidando el rebaño? Y cuando éste vuelva del campo, le dicen acaso, entra y descansa. ¿No le dirán más bien, prepárame la comida y ponte el delantal para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si ustedes tienen a un servidor que trabaja para ustedes en el campo, hace sus quehaceres, ¿acaso cuando Él viene le dicen, oye, descansa y come? No. Le dice más bien, prepárame la comida. Después de que yo coma, pues vas a poder comer tú. Vamos a ver un ejemplo tal vez, ¿no? A veces cuando contratamos a una persona en nuestra casa, yo quiero que un albañil, por ejemplo, me construya mi cuarto. ¿Acaso cuando yo lo contrato y él empieza a trabajar, yo le voy a decir, oye, vente a descansar acá, ¿no? Acuéstate, que te voy a preparar la cena? No, ¿por qué? Porque tú lo contrataste para que te construya el cuarto. No tienes por qué agradecerle. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Si nosotros le servimos al Señor, por ejemplo, los catequistas, los ministros, la Legión de María, que si nosotros apoyamos en la iglesia, por ejemplo, yo comparto la palabra del Señor, yo no debo de esperar nada del Señor, es decir, el Señor no tiene por qué agradecerme lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque es nuestro deber como servidores prestar nuestro servicio lo mejor que se pueda dar. Tampoco nosotros nos debemos de enorgullecer de darle ese servicio al Señor. Es decir, sin mí nada pueden hacer. O sea, tener ese pensamiento, ¿no? Enorgullecerse uno mismo de lo que está haciendo en la iglesia. Es que yo soy el encargado. Es que sin mí no se puede hacer eso. Dice el Señor, no. ¿Por qué? ¿Qué dice al final? ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con él porque hizo lo que le fue mandado? El Señor no nos debe nada. Cuando nos damos un servicio al Señor, Dios no nos debe nada. Es nuestra obligación. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan, somos servidores no necesarios. Hemos hecho lo que era nuestro deber. ¿De qué estaba hablando el Señor? De la fe. Así ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les he mandado, por eso es muy importante empezar a leer la palabra de Dios, porque es donde la fe crece, se desarrolla, se fortalece. Cuando nosotros cumplimos la palabra del Señor, así usted, ¿cómo dice? Así ustedes, Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan, somos servidores no necesarios. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Es decir, a veces esperamos las gracias, que porque yo impartí un curso, que porque yo hice esto, que porque yo... Esperamos el agradecimiento de las personas o el agradecimiento de Dios. Y dice el Señor, no debes de esperar nada de eso. Es tu deber, es tu obligación servirme. Ya en la vida eterna, pues Dios nos va a pagar. Pero acá no tenemos que sentirnos nosotros agradecidos cuando hayan cumplido todo lo que yo les mando a decir. Es decir, el perdonar hasta 70 veces 7, que no es nada fácil. No es nada fácil perdonar 70 veces 7. La envidia, el odio, no es nada fácil. Solo únicamente por la fe lo podemos hacer.
No se nos olvide que nunca estamos solos, nunca de los nunca vamos a actuar solos. Siempre Dios está a un costado de nosotros y nos quiere ayudar. Dios quiere que nuestra fe crezca, se fortalezca. Pero debemos de empezar nosotros a escuchar su palabra y a ponerla en práctica. Porque siervo inútiles somos, no hacemos nada más que cumplir con nuestro trabajo. Pues ya nos ponemos de pie para darle gracias a Dios.